¿Alguna vez te has puesto a pensar cuánto dinero deberías tener ahorrado hoy? No cuánto te gustaría, ni cuánto crees que podrías tener, sino cuánto sería razonable, realista, para alguien de tu edad que vive más o menos como tú. La mayoría de las personas nunca se hace esa pregunta. Y cuando lo hacen, por lo general ya están frente a un problema, una emergencia que no pueden pagar, una deuda que se salió de control, o la edad tocando la puerta sin ningún plan concreto. La verdad es que la mayoría trabaja toda su vida, mes tras mes, solo para cubrir lo básico. Gana, paga cuentas, sobrevive, y vuelve a empezar. Pero el tiempo no vuelve a empezar. El tiempo pasa. Y lo que se suponía que era una etapa temporal, se convierte en un estilo de vida, uno que nunca te permite parar, respirar o elegir qué hacer con tu propia vida. ¿Y sabes qué es lo peor? Todo esto pasa de forma silenciosa. No hay una alarma que diga vas atrasado financieramente. Nadie enseña eso. Solo nos damos cuenta cuando ya estamos atrapados. Lo que este video va a mostrarte es justamente esa regla. Una forma directa de saber si vas por el camino correcto o no. No basada en fórmulas de libro, sino basada en ti, en tu costo de vida, tu realidad. Porque antes de hablar de números y metas, tenemos que entender por qué tanta gente inteligente, trabajadora y dedicada llega a los 40 o 50 años sin ningún ahorro real. Si te gusta este tipo de contenido, aprovecha y suscríbete al canal para que recibas cada vez que haya un nuevo video por aquí. Lo más curioso es que nadie se despierta un día y dice, quiero vivir con problemas de dinero para siempre. Eso simplemente va pasando, poco a poco. Entramos en un ritmo que parece normal. Llega el salario, se paga la renta, los recibos, se hace el súper, se usa la tarjeta para lo que falta, y se espera el siguiente pago para hacer todo otra vez. Y así, mes tras mes, año tras año, la persona sigue ahí, estancada en el mismo lugar. No es rica, pero tampoco está en quiebra. Pero eso es una ilusión peligrosa. Porque vivir siempre en ceros, sin ahorrar nada, es el tipo de trampa que parece inofensiva, hasta que algo sale mal. Un problema de salud, una pérdida de empleo, un gasto inesperado. Ahí llega la desesperación. Se usa la tarjeta, se cae en sobregiro, se pide un préstamo. Y cuando menos lo nota, ya está en una bola de nieve difícil de parar. Todo eso porque pasó demasiado tiempo creyendo que todo está bajo control solo porque las cuentas se están pagando. Pero pagar cuentas no es señal de salud financiera. Es solo sobrevivencia. Y mucha gente inteligente vive en ese piloto automático. Cree que todo está bien porque no le debe nada a nadie, pero tampoco tiene nada guardado. Ni para una emergencia, mucho menos para dejar de trabajar algún día. Y cuando se da cuenta, ya perdió 10, 15, 20 años de ingresos, dinero que pasó por sus manos y desapareció. Y entonces surge la pregunta inevitable, si todo lo que ganas se va al final del mes, ¿qué estás construyendo en realidad? Esa pregunta incomoda, y debe incomodar. Porque solo cuando reconocemos ese ciclo es que podemos empezar a romperlo. Y para romper ese ciclo, el primer paso no es ganar más, es entender cómo estás usando lo que ya tienes. Aquí es donde mucha gente se equivoca, piensa que el problema es solo ganar poco. Y claro, ganar más ayuda, nadie va a decir lo contrario. Pero hay algo más importante que lo que entra, es lo que se queda. No es cuánto ganas, es cuánto logras conservar. Hay personas que ganan 2.000 al mes y consiguen ahorrar 200. Y hay otras que ganan 10.000 y llegan al final del mes en números rojos. La diferencia entre una y otra no está en el ingreso, sino en el comportamiento. Y eso aplica para cualquier edad. No importa si tienes 22 o 52. Si todo lo que entra se va, estás en el mismo punto, vulnerable. La verdad es que, si no creas un espacio entre lo que ganas y lo que gastas, no vas a poder construir nada. Y no estamos hablando de volverte inversionista en la bolsa, ni de hacer milagros con poco dinero. Estamos hablando de que sobre algo. Aunque sea poco, pero que sobre. Porque ese sobrante, con el tiempo, se convierte en reserva, en seguridad, en opción. Y es eso lo que te permite decir no a un mal trabajo, o sí a una oportunidad. Mientras esa diferencia no exista, vas a vivir atado. Atado al mes, al jefe, a la próxima factura. Y lo peor, creyendo que todo está bien. Por eso, antes de pensar en cuánto dinero deberías tener ahorrado, la pregunta correcta es, ¿estás logrando gastar menos de lo que ganas? Porque si la respuesta es no, ahí está tu primer gran reto. Si ya entendiste que necesitas que te sobre algo al final del mes, la siguiente duda natural es, ¿pero cuánto necesito tener ahorrado, entonces? Y es aquí donde empiezan a aparecer esas fórmulas mágicas. A los 30, necesitas tener el doble de tu salario anual, a los 40, el triple, a los 50, 5 veces más.
Pero eso no tiene ningún sentido si lo piensas bien. Porque no es tu salario lo que define tu vida, es lo que gastas. Hay gente que gana mucho, pero gasta todavía más. Y hay gente que vive bien con poco, porque organiza bien lo que tiene. Entonces, la única medida que realmente tiene sentido para saber si vas bien o no en lo financiero es tu propia realidad. Tus propios gastos. Tu propio costo de vida. Si gastas 2.000 al mes, ahorrar 24.000 ya te da un año de respiro. Ahora, si gastas 10.000, esa misma cantidad solo te alcanza para 2 meses. ¿Ves? El número absoluto no dice nada si no está conectado con tu estilo de vida. Por eso, cuando veamos cuánto deberías tener ahorrado a los 20, 30, 40 y 50 años, no vamos a usar el salario como base. Vamos a usar tus gastos. Porque eso es lo que realmente importa. Eso es lo que determina si estás libre o atrapado. ¿Cuánto tienes guardado en relación con cuánto te cuesta vivir al mes? Esa es la cuenta que muestra si vas por buen camino o si ya estás atrasado. Por cierto, comenta aquí abajo, ¿cuántos meses de tu costo de vida podrías cubrir hoy si dejaras de trabajar ahora mismo? Sé sincero, tu respuesta puede darte más claridad de la que imaginas. Entonces vamos a empezar por el principio. ¿Y quiénes tienen entre 20 y 29 años? ¿Cuánto deberían tener ahorrado? La respuesta más honesta es simple, cualquier cantidad que ya exista ahí, ya es una buena señal. Porque lo más importante en esta etapa no es el tamaño del ahorro, sino el hábito. Lo que realmente importa es crear el reflejo de guardar. Aunque sea poco. Aunque sean 20 al mes. Porque esta etapa de la vida es, para muchas personas, la más apretada. Inicio de carrera, sueldo bajo, a veces estudiando y trabajando al mismo tiempo, viviendo con los papás o compartiendo renta. En esta etapa, el dinero entra y sale con rapidez. Pero si aprendes a ahorrar incluso cuando tienes poco, será mucho más fácil hacerlo cuando empieces a ganar más. Y hay algo más, quien empieza temprano tiene una ventaja que nadie puede comprar después, el tiempo. El tiempo hace que tu dinero rinda, crezca, se multiplique. No porque inviertas en cosas complicadas, sino porque cada mes haces una pequeña reserva. Eso se va sumando, y se convierte en seguridad. A los 20 años, si logras guardar el equivalente a 6 meses de tu costo de vida, ya estás por delante de la mayoría. Pero lo que realmente importa es empezar. Tener claro que ahorrar no se trata de tener dinero de sobra. Se trata de ponerlo como prioridad. Porque quien espera a que sobre para ahorrar, nunca va a guardar nada. Y quien empieza pequeño, temprano y con constancia, llega más lejos de lo que parece. Si a los 20 lo más importante era empezar, a los 30 la conversación cambia. Ahora ya no basta con ahorrar un poquito cuando se pueda. A los 30, ya deberías estar más estable. No perfecto, pero al menos con una rutina más definida. Ya tienes ingreso fijo, tal vez ya saliste de casa de tus papás, tienes más responsabilidades, y en muchos casos, más gastos también. Pero ¿sabes qué le pasa a mucha gente en esta etapa? Empieza a ganar más, y también empieza a gastar más. Cambia de coche, renta un lugar mejor, viaja más, tiene hijos, se mete en más pagos mensuales. Y al final, lo único que cambia es el monto de las facturas, el saldo final sigue igual, nada ahorrado. En esta década, mucha gente se engaña pensando que está bien solo porque puede pagar todo. Pero pagar todo no es libertad. Libertad es poder elegir. Y eso solo llega cuando tienes una reserva. Por eso, a los 30, lo ideal sería tener guardado el equivalente a 2 años de tus gastos mensuales. Si gastas 3.000 al mes, eso significa tener 72.000. ¿Parece mucho? Puede ser. Pero piensa, ya llevas por lo menos 10 años trabajando. ¿Cuánto dinero ha pasado por tus manos en ese tiempo? ¿Y cuánto se quedó contigo? Este cálculo no es para asustarte, es para darte perspectiva. Porque los 30 son la década de la decisión, o empiezas a construir de verdad, o solo mantienes las apariencias mientras el tiempo pasa. Y diferente de los 20, aquí el tiempo ya no juega tanto a tu favor. Si todavía no tienes ese dinero ahorrado, no es motivo para desesperarte. Pero sí es una señal clara de que ya es momento de organizar la vida con más intención. Porque lo que no se haga ahora, se va a sentir después. Y es justamente ese peso el que empieza a sentirse en los 40. Si a los 30 todavía se podía ajustar el rumbo con más calma, en los 40 el tiempo empieza a cobrar. Y no es solo el tiempo financiero, también es el tiempo emocional. Mucha gente llega a los 40 con la sensación de que ya debería estar mejor. No porque alguien lo haya dicho, sino porque lo siente. Ya pasó por muchas cosas, ya trabajó mucho, ya enfrentó deudas, tal vez ya crió hijos, cambió de casa, de trabajo, y aún así, todavía no tiene una reserva sólida.
La ansiedad empieza a aparecer porque el margen de error se hace más pequeño. En esta etapa, los imprevistos cuestan más caro. El cuerpo ya no aguanta la misma carga que cuando tenías 25. La presión por tener estabilidad aumenta. Y si no existe al menos un mínimo de seguridad financiera, todo se vuelve más pesado. Por eso, a los 40, la meta debería ser tener guardado por lo menos el equivalente a 4 años de tu costo de vida. Si gastas 4.000 al mes, eso da 192.000. ¿De nuevo parece mucho? Sí. Pero es proporcional a esta etapa de la vida. Y la mayoría de las personas que no ha llegado ni cerca de ese valor, en realidad, nunca se planeó para esto. Solo fue viviendo. Pero ahora ya no se puede simplemente seguir viendo qué pasa. Si estás en tus 40 y sientes que vas atrasado, está bien. Mucha gente despierta a esta realidad justo ahora. La buena noticia es que todavía hay tiempo de darle la vuelta a la situación. Pero va a requerir recortes reales, enfoque de verdad y decisiones difíciles. Lo que no se haga ahora, se va a cargar más adelante. Porque después de los 40, el tiempo pasa más rápido de lo que uno quisiera. Y cada año que no te organizas, es un año más atado a la obligación de trabajar, incluso cuando ya no quieras hacerlo. Si después de los 40 el tiempo empieza a pesar, al llegar a los 50 se vuelve urgente. En esta etapa, la mayoría ya siente que el cuerpo y la mente se cansan más rápido. Mucha gente ya está pensando en jubilarse, o al menos en bajar el ritmo. Pero cuando ve la cuenta bancaria, llega el susto. Porque se da cuenta de que, aunque haya trabajado 30 años o más, no tiene lo suficiente ahorrado para parar. Y ahí aparece el miedo. El miedo de depender de los hijos, de no poder mantener el nivel de vida, de no tener cómo enfrentar problemas de salud o emergencias. Por eso, a los 50, la meta ideal sería tener ahorrado el equivalente a 10 años de tus gastos mensuales. Si gastas 5.000 al mes, estamos hablando de 600.000. Puede parecer una cifra inalcanzable, y tal vez, para mucha gente, lo sea. Pero aquí el enfoque no es culparse. Es actuar. Si llegaste hasta aquí con poco ahorrado, ahora es momento de acelerar el paso. Reducir gastos, revisar prioridades, pagar deudas y, sobre todo, crear un plan realista. No para hacerse rico de la nada, sino para al menos construir una base que te permita respirar mejor en los próximos años. Los 50 son la última curva antes de la recta final. Y si sabes usar bien esta década, todavía estás a tiempo de preparar una jubilación más digna. No perfecta, pero tuya. Aunque empieces tarde, empezar siempre será mejor que seguir sin moverse. Después de todo esto, tal vez estés pensando, ok, pero entonces, ¿cuál es la cantidad ideal? ¿Cuánto necesito tener para sentirme seguro? Y la respuesta es, depende. No existe un valor mágico que funcione para todos. La libertad financiera no es un número fijo, es una proporción. Es cuánto tienes ahorrado en relación con cuánto gastas al mes. Y eso cambia de persona a persona. Alguien que vive bien con 3.000 al mes necesita mucho menos que alguien que solo se mantiene con 10.000. Lo que importa es, ¿cuántos meses de tu vida puedes cubrir hoy con el dinero que ya tienes ahorrado? Esa es la medida que realmente importa. Si tienes un año de gastos guardado, ya estás por delante de la mayoría. Si tienes 5 años, ya tienes más libertad. Y si llegas a 20 años, puedes decir que estás muy cerca de la verdadera independencia, esa en la que trabajas si quieres, no porque lo necesitas. El problema es que mucha gente vive mirando cuánto gana, pero ignora cuánto gasta. Y ahí es donde entra en un ciclo de trabajar cada vez más, solo para mantener un estilo de vida caro que ni siquiera disfruta tanto. Al final, la libertad no es ganar mucho. Es gastar menos de lo que ganas y ahorrar lo suficiente para que, en algún momento, tu dinero trabaje por ti. Esa es la lógica. Y cuanto antes entiendas eso, más tiempo tendrás para usar esa lógica a tu favor. Ahora que ya viste todo esto, tal vez te diste cuenta de que la libertad financiera no es algo lejano, inalcanzable o reservado solo para quienes ganan mucho. Es una construcción. Una suma de decisiones tomadas mes tras mes, año tras año. Y lo más importante, empieza con conciencia. Conciencia de dónde estás hoy, de cuánto cuesta tu vida, y de cuánto tiempo podrías sostenerla si tu ingreso se detuviera mañana. Ese es el punto de partida real. No importa si tienes 20, 30, 40 o 50 años, lo que importa es lo que vas a hacer de aquí en adelante. Si vas atrasado, no te culpes. Pero tampoco finjas que todo está bien. Si vas adelantado, no te confíes. Porque la vida cambia, los gastos cambian, y el plan tiene que adaptarse. Lo que necesitas recordar es que ahorrar dinero no se trata de volverse rico. Se trata de no ser esclavo. Es no depender de un jefe, de una deuda, de una situación.
Es poder respirar, decir que no, hacer pausas, cambiar de camino. Entonces la pregunta que queda no es cuánto tienes ahorrado, sino cuánto de tu vida ya puedes financiar con lo que tienes. Esa respuesta dirá mucho más sobre tu libertad que cualquier cifra suelta. Y si la respuesta todavía es nada o muy poco, está bien. Porque ahora ya sabes dónde estás y también sabes hacia dónde necesitas ir. El siguiente paso es tuyo. Y si este video te ayudó a ver con más claridad tu situación financiera, deja un like y suscríbete al canal. Así ayudas a que el canal crezca y a que este contenido llegue a más personas.